Sí, amigas y amigos, después de la participación de Margarita Zavala en la Cámara de Diputados, Felipe Calderón sube este Twitter y dice: aquí está la definición más breve de lo que pasa en México. La política de abrazos y no balazos está matando a los mexicanos. No es por nada, digan lo que digan, insulten lo que insulten. Qué buena intervención de Margarita Zavala. Pues él está contento, ¿verdad? Yo no sé cómo es posible que estas personas sigan pensando todavía en querer gobernar a México después de lo que le hicieron a nuestro país. Aquí vemos la participación de la diputada Margarita Zavala en este tema de la Guardia Nacional. Con su venia, señor presidente. Adelante, por favor. La ola de mayor violencia en México es ahora. Con sus propios datos, en este año hubo un promedio de 87 homicidios diarios, 14 periodistas asesinados, 34,000 desaparecidos en este sexenio, más de 17 entidades sumidas en el dolor y en irresponsabilidad. ¿Me permite la oradora? Sí, claro que sí. Acabamos de tener un acuerdo con los coordinadores. Por favor. Que las intervenciones iban a fluir. Este está limpio, ¿verdad? Y que la secuencia de esta sesión iba a continuar. Les pido que honremos el acuerdo que acabamos de tener y dejen que la oradora pueda. Yo he sido muy respetuosa. Seguir su intervención y concluirla. Adelante. Hay una crisis, gracias, hay una crisis de violencia y la razón es por no enfrentar a la delincuencia, por haber abandonado a su suerte a las familias mexicanas, por la claudicación de este gobierno a su deber de proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es la rendición del Estado frente al crimen organizado. Y ahora no saben qué hacer y han decidido trasladar la responsabilidad de este gobierno al ejército. Esta ley no resuelve el problema del crimen organizado ni de la violencia. Esta ley no le beneficia a nadie, no beneficia a los ciudadanos, no beneficia al ejército, no beneficia ni a la Sedena, ni a la Guardia Nacional, ni a la Secretaría de Seguridad, ni a la Policía Federal, ni a los marinos, ni a la Secretaría de Marina. Cargarle al ejército, la Guardia Nacional, es pasarle toda la responsabilidad del gobierno de las fallas de seguridad al propio ejército. Y eso no es justo ni con el ejército. Sí, todas sus irregularidades, sus errores y hasta sus pactos con el crimen los quieren esconder comprometiendo al ejército, al que han humillado, a cuyos integrantes mandan hipócritamente a zonas de violencia con las manos atadas, con la orden de no intervenir, los exponen y son humillados. Les dañan hasta su honor y cuando detienen a un criminal les ordenan liberarlo. Ninguna autoridad civil los acompaña cuando 14 marinos mueren en el cumplimiento de su deber. No me vengan a decir, claro que ya sabemos que hay confianza en el ejército. Conozco a las Fuerzas Armadas. Aquí hay hijos, nietos y sobrinos. Yo soy sobrina de médicos militares y además las Fuerzas Armadas las conozco, los he visto en la defensa de las familias mexicanas contra el crimen organizado, ante los desastres naturales, con lealtad a nuestras instituciones. Por eso ya alzo la voz y vengo a defender a los soldados y a los marinos, a ellos que ustedes han humillado y constantemente los tienen en condiciones infrahumanas, hacinados, recargándoles de tareas, construyendo lo mismo trenes que aeropuertos bajo un esquema que viola todos los derechos laborales. Miren, basta ver la exposición de motivos para que nos demos cuenta que esto no beneficia a nadie, porque lo que en el fondo quieren es debilitar más
a las Fuerzas Armadas. Una Guardia Nacional de 113,000 miembros terminará por debilitar al Ejército, que lo tiene que cuidar, que le tiene que dar operación. Y recuerdo esa declaración de un 30 de junio del 2019 de López Obrador, que dijo que por él fuera, no habría Ejército ni Marina. Pues esa es un resumen de la participación de Margarita Zavala, en la cual dice que realmente estamos llevando al pueblo de México a una guerra sangrienta que estamos perdiendo. Pero no es cierto, porque el ejército realmente es pueblo uniformado, y el ejército tiene la capacidad para dirigir y combatir al crimen. Pues realmente a eso se dedican y realmente están capacitados para eso. Lo que pasa es que hoy se ha combatido al crimen como nunca, y ella misma dice: detienen a los criminales y los sueltan. Sí, pero ¿quién suelta a los criminales? Los jueces, los magistrados. Entonces realmente está al descubierto que ellos lo que no quieren es que se ataque realmente el crimen, porque ha habido un gran combate a la delincuencia y se han detenido muchos delincuentes como nunca en la historia de este país, y no como anteriormente, que nada más simularon una guerra contra el narco. Y vamos a ver cómo fue, quién ensangrentó a este país, quién inició ensangrentando. Primeramente ellos lo ensangrentaron con un proceso electoral violatorio, fraudulento, en el cual tomaron al gobierno de México por la fuerza. Su hermano fue el que contó los votos, haciendo un fraude histórico como nunca. Y aquí vamos a ver cómo a raíz de ese fraude, pues claro que empezaron a violentar a la sociedad mexicana. Pero ¿quién fue quien la violentó? Aquí vemos a Felipe Calderón tomando protesta, cómo entró por la puerta de atrás y cómo la oposición debatía, y que fue gracias a Andrés Manuel López Obrador que no hubo más derramación de vidas ni de personas, porque él muy ecuánimemente, muy centrado y patrióticamente dijo que la lucha iba a ser pacífica. Veamos el video de cómo tomó la protesta Felipe Calderón. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Todo comenzó a las 8 de la mañana, cuando se venció la última tregua pactada entre el PAN y el PRD de no agresión. Santiago Krill, el líder de los senadores de Acción Nacional, entró al salón. Los perredistas se levantaron de sus curules, sacaron silbatos y se dirigieron a los lugares del PAN. En el camino se encontraron al senador Krill. Hubo roces. Su objetivo era llegar a la puerta de acceso de la fracción blanquiazul para bloquearla. Ahí protagonizaron otro enfrentamiento. Como parte de la estrategia, 4 grupos del PRD se dirigieron a las puertas del salón de plenos para bloquearlas. Con sus curules levantaron barricadas a fin de impedir el ingreso del resto de los legisladores y evitar el quórum para la sesión de Congreso General. La tribuna cumplía 67 horas de haber sido tomada, pero ni panistas ni perredistas se bajaron para auxiliar a sus compañeros en los enfrentamientos ante el riesgo de perder el espacio ganado desde el martes pasado. Ambas bancadas lanzaban consignas.
En la zona conocida como Tras Banderas, el coordinador parlamentario del PAN, Héctor Larios, operaba la entrada de los priistas. Era una operación hormiga, pues con ellos se podía hacer quórum. Los priistas, encabezados por su coordinador, el diputado Emilio Gamboa, aparecieron con bandera en mano, todos vestidos de traje oscuro, camisa blanca y corbata roja para los hombres y bufandas o mascadas del mismo color para las mujeres. Los panistas aplaudían su presencia. El resto de las bancadas del Partido Verde, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa también aparecieron por el mismo lugar. Luego fue el turno para los senadores. A pesar de que los panistas habían formado una larga columna entrelazados de los brazos y apoyados con sillas, los perredistas lograron burlarlos y llegaron de nuevo a la puerta panista. Pero de nada sirvió. Los de Acción Nacional los desalojaron a golpes. Pues ahí le vamos a dejar, queridos amigos. Esa fue la toma de protesta del presidente Felipe Calderón, por eso es el espurio Felipe Calderón, y que con apoyo del PRI lograron tener la mayoría para que esta toma de protesta fuera válida, entrando tanto Felipe Calderón como Vicente Fox a entregar la banda presidencial por la puerta de atrás, después de haber hecho un fraude y haber iniciado una gran violencia en nuestro país. Y después, para justificar esa toma de protesta que fue producto de un fraude electoral, aquí vemos a Felipe Calderón declarando la guerra en el estado de Michoacán a la delincuencia. Entonces, después se supo que incluso su hermana estaba involucrada en actos delictivos o con delincuentes en el estado de Michoacán, su hermana Cocoa. Entonces vamos a ver aquí cómo esta mujer se pone a decir que ellos son muy, ahora sí que muy patriotas, que quieren a México, cuando siempre se han dedicado a destruirlo. Y aquí dice, al principio aquí narra cómo estaba la violencia en ese tiempo, y ahora vamos a ver a Felipe Calderón. Miren, cómo ven ahí con el mandatario de la nación, en compañía de los representantes de los poderes de la Unión, montarán guardia de honor para rendir tributo a quienes orientaron su actuación como ejemplo para las instituciones. Queridos amigos, como en ese tiempo a Felipe Calderón perdieron la vida 2 secretarios de gobernación por culpa de él, de que a lo mejor no sé qué tratos tenía con la maña y no sé qué pasaría, que le perdieron la vida 2 secretarios de gobierno. Y después se supo que su secretario de Seguridad Pública pues estaba involucrado y ahora se encuentra preso en los Estados Unidos,
Y Felipe Calderón desconoce lo de García Luna, dice que él no estaba enterado que García Luna realmente era un narco. Entonces realmente no sé por qué Margarita Zavala se atreve sin valores, sin ética, no tiene ningún respaldo moral para que salga a hablar y criticar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vamos a ver cómo le contesta el gran diputado Fernández Noroña. Buenos días, compañeras, compañeros. Espero despertarlos. No iba a intervenir más, pero hace unas horas nos reunimos la Junta de Coordinación Política con la mesa directiva. Ahí se discutió cómo ayudar a que hubiera un mejor ambiente. Acto seguido, al instalarse nuevamente el Pleno, habló una persona cercanísima de quien usurpó la presidencia de la República, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y nos vino a decir aquí una serie de cosas que es inaceptable dejarlas pasar. ¿Con qué autoridad moral viene alguien aquí a hablar del ejército cuando fue Calderón, porque se robó la presidencia, quien sacó el ejército a las calles y declaró su guerra contra el narco y bañó en sangre el país? ¿Con qué autoridad moral nos vienen a decir de todo el deterioro que hay, cuando ellos le hicieron el trabajo al gobierno de Estados Unidos, que decidió que quien le abasteciera la droga fuera el Chapo Guzmán? No solo García Luna está preso. Yo en su cara le dije que trabajaba para el Chapo, que era un criminal peligroso, que era un asesino, y decían que le faltaba el respeto, sino todos los altos mandos de la policía del usurpador de Calderón están presos. La familia Almanza Salazar le mataron un niño de 9 y 5 años, diciendo que no se habían parado en un retén militar. Le llamaban daños colaterales. A Luz María Dávila en Ciudad Juárez le mataron a 2 de sus jóvenes hijos, los 2 hijos que tenía, y cuando fue a reclamarle a Calderón, nunca más la dejó entrar a un evento, y esos crímenes están impunes, igual que los niños de la guardería ABC que murieron quemados vivos. Se necesita una cara dura. De verdad, ¿de qué están hechos paniaguados que vienen a decirnos sus majaderías, su insolencia, su hipocresía, su poca calidad humana al venirnos a provocar de esa manera? No es aceptable. Lamento mucho, yo no sabía del asesinato de Ángel Yael en Guanajuato. Me pesa enormemente, y hay ese marino que dio el tiro está detenido, contrario a toda la impunidad de los crímenes que ustedes hicieron. Pandilla de miserables. Pandilla de miserables es lo que son, de hipócritas. Un poquito de empatía con la gente que ha sufrido por sus políticas públicas, un poquito de empatía porque sacaron al ejército a las calles, un poquito de empatía porque ni siquiera le dieron un marco legal constitucional para que actuara para combatir la supuesta inseguridad. Hicieron el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, que decide quién le compre la droga. Aquí ustedes no han venido a dar un solo argumento de cómo enfrentar de manera diferente el problema de la crisis de seguridad pública que vive el país. ¿Cómo vienen a decirnos nada si al hijo del alcalde de Celaya lo acaban de asesinar y el gobernador ni siquiera quería ir a las reuniones del gabinete de seguridad porque se le pegaban las cobijas, porque no le parecía importante? Es verdaderamente dramático lo que está sucediendo en Guanajuato, y tienen un fiscal que va para 20 años, vinculado al narco, lo sostengo, y quieren venirnos a dar aquí clases de ética, de moral, de principios, de cómo resolver los problemas de seguridad pública. De verdad, señores y señoras de Acción Nacional, deberían sinceramente
plantear en el debate cuál es la propuesta que ustedes plantean para resolver los problemas de seguridad, porque no han hecho una sola propuesta, porque mienten. Pónganse a trabajar, dice una persona majadera que viene a decir aquí insolencias y provocaciones a la tribuna. Es efectivamente una actitud racista, una actitud clasista, una actitud de nula empatía con el pueblo, de demagogia pura. Pero miren, les voy a demostrar... Pues, ¿cómo ven, amigos? Ahí está cómo están acostumbrados a mentirle al pueblo de México, y es que estas personas son muy cínicas. Pues en el sexenio de Felipe Calderón se liberó al Chapo Guzmán, se detuvo y se liberó al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y todavía se ponen a decir que este gobierno no debe de darle legalidad a la Guardia Nacional, cuando en otros países la Guardia Nacional depende del ejército, y como ejemplo, ya lo dijo el presidente de la República, está Francia y España. Queridos amigos, eso es todo. Ojalá les guste este video. Nos vemos hasta la próxima.